Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre los salarios. Los salarios. Generalidades. El salario corresponde a la retribución del servicio prestado por el trabajador subordinado. Según lo dice el artículo 14 de la Ley 50 de 1990, el salario corresponde no solamente a la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones. Pagos que constituyen el salario. La remuneración ordinaria fija o variable. Las primas habituales excepto la prima de servicios. Sobresueldos. Los viáticos en la parte destinada a manutención, alimentación y alojamiento. Las bonificaciones habituales. El valor del trabajo en horas extras, recargo nocturno, valor del trabajo en días dominicales y festivos, valor de días compensatorios pagados en dinero. Porcentajes o comisión sobre ventas o cobranzas. Vivienda, alimentación, vestuario suministrado por el empleador. Pagos que no son salarios. La suma que ocasionalmente y por mera libertad recibe el trabajador del empleador como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales participan de utilidades excedentes de la empresa de economía solidaria. Lo que recibe el trabajador en dinero o en especie para desempeñar a cabalidad sus funciones como gastos de representación, medios de transportes, elementos de trabajo y otros semejantes. Las prestaciones sociales. Los suministros en especie, cuando se pacte que no tendrán el carácter de salario, tales como alimentación, vestuario, alojamiento y o estudio. Los pagos que expresamente no son salarios, como vacaciones y su compensación en dinero, el subsidio familiar, viáticos accidentales, propinas y la indemnización por terminar el contrato. Los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractual u otorgados en forma extralegal por el empleador, tales como la alimentación, la habitación o el vestuario, las primas extralegales de vacaciones y de Navidad. Modalidades de salario. Salario en especie. Según nuestro estatuto laboral, artículo 129, podemos pactar el salario en dinero o parte en dinero y parte en especie. Por unidad de tiempo. Es el que pactan las partes teniendo en cuenta el tiempo. A destajo o por unidad de obra. Se paga cierta cantidad por cada pieza que fabrique o procese el trabajador. Por tarea. El trabajador se compromete a realizar una determinada cantidad de obra en el día y el empleador se obliga a pagar una suma determinada de dinero, entendiéndose que el trabajador cumple su jornada cuando termine la obra. Salario mínimo legal. Es la remuneración mínima que debe recibir quien labora por lo menos la jornada máxima legal. Salario integral. Establece nuestra legislación que cuando el trabajador devengue un salario ordinario de más de 10 salarios mínimos legales mensuales, es válida la estipulación por escrito de un salario integral que además del salario ordinario incluya el pago de todas las prestaciones sociales y recargos por trabajo nocturno, horas extras, dominicales y festivos, pago en especie, subsidios e intereses, con excepción de las vacaciones cuyo derecho se conserva. Este acuerdo no impide que el empleador de manera unilateral o previo convenio lo reconozca adicionalmente otros pagos laborales. Normas protectoras del salario. ¿Cuándo se debe pagar el salario? El salario se paga por periodos iguales y vencidos. ¿A quién se le hace el pago? El salario se paga directamente al trabajador o a la persona que autorice por escrito, en el lugar de prestación de servicio. ¿Se puede rebajar el salario? Unilateralmente, el empleador no puede rebajar el salario pactado con el trabajador, pero es válido el acuerdo que se celebre en este sentido. ¿Qué sucede si no se estipula el salario? Si falta el pacto expreso sobre el monto del salario, se debe
el que ordinariamente se paga por la misma labor. Si no existe esta referencia, se toma en cuenta la calidad y cantidad de trabajo, aptitudes del trabajador y las condiciones usuales de la región para establecer uno. De lo contrario, se debe fijar judicialmente. ¿Puede el trabajador renunciar al salario? En principio, toda prestación de servicios debe ser remunerada y no se puede obligar al trabajador a renunciar al derecho de percibir un salario como contraprestación del servicio, y tampoco cederse total ni parcialmente dicho derecho aunque la cesión se haga a título oneroso. Prestaciones sociales. Concepto. Las prestaciones sociales corresponden a ciertos beneficios representados en dinero o en especie que la ley consagra para los trabajadores vinculados con contrato de trabajo, los cuales están a cargo de los empleadores o de las entidades de seguridad social. Clasificación. Debemos distinguir entre las prestaciones sociales legales y extralegales. Las prestaciones sociales legales corresponden a las creadas por la ley, a través del Congreso o por medio de decretos expedidos por el Poder Ejecutivo. Las prestaciones sociales extralegales nacen de voluntad unilateral del empleador, las convenciones colectivas, los pagos colectivos y laudos arbitrales, e incrementan o complementan las establecidas en la ley. Prestaciones sociales a cargo del empleador. Auxilio de cesantía. Intereses sobre la cesantía. Prima de servicios. Calzado y vestido de labor. Protección a la maternidad y menores. Descanso remunerado durante la lactancia. Auxilio de transporte. Estos no propiamente son una prestación social, son otros pagos a cargo del empleador. Vacaciones. Tampoco son directamente una prestación social, sino que son otros pagos a cargo del empleador. Prestaciones sociales a cargo de las entidades de seguridad social. Enfermedad común. Maternidad. Enfermedad profesional. Asistente de trabajo. Pensiones. Vejez, invalidez y sobrevivientes. Prestaciones por muerte. Atención inicial de urgencias. Atención al recién nacido. Subrogación de riesgos. Es obligación del empleador ofrecer protección y seguridad a los trabajadores, y esta se cumple por delegación y de manera general con la inscripción patronal y afiliación individual de los colaboradores a las entidades de seguridad social. Prestaciones a cargo de las cajas de compensación familiar. Subsidio familiar. Es una prestación a cargo de las cajas de compensación que se cancela a los trabajadores beneficiarios en dinero, en especie y en servicios. Subsidio al desempleo. Tendrán derecho a los programas de educación, capacitación, recreación y turismo social en las mismas condiciones que tenían como afiliados al momento de su retiro durante un año a partir de su acreditación como desempleado y en la última caja en la que estuvo afiliado. Los beneficiarios y personas a cargo también gozarán de los derechos por el mismo tiempo.